de Gobierno, queremos darles la bienvenida a una nueva sesión de la Agenda de Aprendizaje. A través de la Agenda de Aprendizaje, el laboratorio busca generar espacios de aprendizaje colectivo en los que podamos conocer y aplicar contenidos para potenciar y para impulsar la transformación del Estado, colaborando a que el Estado sea un Estado más ágil, resolutivo y, por supuesto, un Estado más cercano a las personas. Con estas actividades de la agenda lo que buscamos es desarrollar y fortalecer capacidades en quienes queremos innovar. También damos espacio para visibilizar iniciativas y casos de innovación pública que han generado mejores servicios, y también abordamos temáticas y herramientas relevantes para la transformación del Estado, como es el caso de hoy. Hoy vamos a estar con la charla ¿Existe un paso a paso para gestionar la igualdad de género en mi organización?, donde nos introduciremos en la equidad de género, conociendo qué es el sistema de gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la organización. Tenemos hoy en la agenda de aprendizaje a Leslie Meyer. Ella es encargada nacional del programa de buenas prácticas laborales con equidad de género del CERNAMEC, y también es fundadora del podcast Que la Igualdad Sea Tendencia, que está pronto a lanzar su tercera temporada ahí para que la busquen y la puedan escuchar. Veo que se sigue conectando gente. Voy a darle el pase a Leslie. Leslie, ¿cómo estás? Hola, Fran. Buenos días, les iba a decir buenas tardes a todas y todos. Qué gusto verles y gracias por la invitación a participar de este espacio. Buenísimo, para nosotros es genial poder tenerte de nuevo. Leslie estuvo participando en una actividad en marzo, no sé si alguna persona se conectó, se llama Articuladas, y de ahí ya iniciamos una colaboración. Leslie, ¿te parece si partimos con la charla? Vamos. Buenísimo. Voy a compartir mi pantalla, si me dan un segundito. Sí, dale. Un segundito. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Ahí se ve la presentación, ¿cierto? Se ve, sí. Se ve, perfecto. Bueno, para comenzar entonces, saludarles nuevamente. Buenas tardes a todas y todos. Qué bueno que se hayan podido conectar. Tenemos una alta convocatoria. Veo que me aparecen ahí las alertas de que se va conectando más gente, así que es una alegría. Y bueno, la charla del día de hoy tiene como título una pregunta, ¿cierto? ¿Existe un paso a paso efectivamente para gestionar la igualdad de género en mi organización? Esa es la pregunta. Pero yo creo que antes de saber, ¿cierto? De adentrarnos en lo que podríamos hacer, en cómo podríamos tomar acción en materia de igualdad de género en la organización, creo que lo más importante es que entendamos primero por qué tenemos que avanzar en esto, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido finalmente que tiene trabajar temas de género dentro de las organizaciones laborales y en este caso de los servicios públicos particularmente? Entonces ahí quiero abrir con ustedes la pregunta y les quiero invitar a que puedan ir a menti.com o bien que puedan escanear con su celular, ¿cierto? El código QR que está ahí en la lámina, que la voy a dejar un ratito, para que podamos responder brevemente a esta pregunta, ¿ya? ¿Cuál crees tú que es el sentido de promover la equidad de género? Creo que es importante primero situarnos desde ahí, de comprender por qué estamos haciendo las cosas, por qué es necesario o por qué es urgente tal vez hoy día. Entonces quiero invitarlas e invitarles a que puedan responder esa pregunta en el Menti. No sé si es que, Fran, me ayudas con compartir la pantalla y voy a dejar en el chat el número, porque Menti les va a pedir el código si es que entran por menti.com. Javi está Ahí lo compartiendo. compartí. Ya, perfecto, súper. Buenísimo. Te voy a Veamos si es que, robar la ya, pantalla. veamos si es que hay alguna respuesta por ahí. Sí, ya estamos recibiendo algunas respuestas. Voy a compartir ahora. Ahí estamos. Súper, ahí vamos recibiendo algunas respuestas. Voy a leer algunas, no creo que las alcancemos a leer todas, pero dice, igualdad de oportunidades, por justicia, ¿cierto? Justicia social, avanzar en una sociedad mucho más justa, vamos ahí con el argumento de la justicia, eliminar brechas y barreras en materia de género, ¿cierto? Por igualdad, derechos, oportunidades, instalar la equidad de género y que sea parte de todo el proceso de las instituciones, por justicia nuevamente, disminuir las brechas y emparejar la cancha. Es necesario ya que la equidad de género no existe actualmente, visualizar las diferencias y que el trabajo sea transversal, ¿cierto?
de generar un mejor vivir en las relaciones humanas. Qué interesante esa respuesta. Lograr equidad entre todos, contribuir a la igualdad entre todos los géneros, respeto y diversidad, ¿cierto? Igualdad en las condiciones, permite ampliar la diversidad de miradas, mejorar la calidad de vida social, por historia, justicia y poder crecer como sociedad, compartir el cuidado, derechos fundamentales. ¿Qué más tenemos? Tenemos hartas respuestas. Muchas gracias por su participación con esta primera actividad. Disminuir las inequidades y promover buen trato entre los géneros, poder disminuir las brechas y barreras entre las personas. Vamos viendo que se van repitiendo acá ya, vamos iterando en los argumentos y las respuestas, ¿cierto? Que tienen que ver principalmente con oportunidades, con justicia y también reconocer el valor que tiene, ciertamente, incorporar la equidad de género en la gestión. Ahí habían algunas respuestas que hacían alusión a mejorar la calidad de vida de las personas, o la calidad de vida laboral también, o mejorar los ambientes de trabajo y el trato. Entonces ahí también tenemos un valor bien significativo respecto a trabajar estas materias, no solamente porque sí. Vemos que aquí no hay respuestas que nos digan, bueno, porque no sé, nos han mandatado para eso, o es una imposición, o no sé, una moda, porque me ha pasado en otros espacios en que algunas respuestas tienen que ver con eso. Entonces, me alegra leer acá sus argumentos. A ver, al último, Fran dice, garantizar los derechos humanos, abordando las brechas, barreras y inequidades de género en toda la sociedad. Es importante también ahí cómo el argumento respecto a los derechos también es repetitivo, y es súper importante acá ver también el tema de los derechos humanos, cómo lo vinculamos con la gestión de la equidad de género. Así que bueno, les agradezco mucho sus respuestas, creo que vamos en un buen punto de partida, porque creo que con todo lo que hemos visto podemos un poco identificar que estamos en la misma línea, ¿ah? Vamos compartiendo finalmente la necesidad. Vemos que esto es una necesidad que también apunta al bienestar de las personas, ¿cierto? Que apunta a construir una sociedad mucho más justa, y eso finalmente es lo que nos debería movilizar, lo que nos moviliza también ahora y hoy día. Así que, dicho eso, voy a continuar con esta charla, y también un poco en la lógica de continuar con el entendimiento respecto al sentido. Me gustaría compartir con ustedes hoy día, antes de entrar al paso a paso, vamos a hacer una pequeña introducción, les quiero mostrar el por qué desde el CERNAMEC, por ejemplo, que es el espacio formal desde el cual yo les hablo hoy día, estamos promoviendo la equidad de género. ¿Por qué la hemos promovido desde hace tantos años, cierto? Y por qué hoy día estamos también haciendo un acercamiento tan profundo con las organizaciones laborales, no solamente con las mujeres. Y les quiero mostrar acá unas imágenes que me imagino que se ven, ¿o no? ¿Me haces dedito para arriba, Fran? ¿Se ve? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Les muestro estas imágenes porque tienen que ver con las necesidades que tenemos hoy día, ¿cierto? Las mujeres principalmente, a partir de diferentes carteles que recolecté de diferentes manifestaciones también, y que tienen que ver con violencia. Hoy día vemos que uno de los principales reclamos tiene que ver con la violencia. ¿Cómo podemos construir espacios mucho más inclusivos, espacios que sean amigables para todas las personas y que no generen desigualdad, o que no generen espacio que puedan expulsar finalmente a las mujeres? ¿Cómo lo podemos hacer? Acá yo les quiero leer algunos carteles que me parecen interesantes, que tienen que ver justamente con el relato respecto a la violencia y la necesidad también de avanzar en equidad de género justamente en esta línea. Disculpen las molestias, pero nos están matando, dice ahí. No aparecemos muertas, nos matan. De camino a casa quiero ser libre, no valiente. Quien ama no mata, no humilla ni maltrata. Otro cartel dice, vivas nos queremos. Entonces vemos también ahí cómo hay una necesidad y un discurso que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Podemos ver hacia atrás que las necesidades principalmente de las mujeres antes tenían que ver con asegurar derechos, ciertos derechos para entrar, por ejemplo, al espacio laboral, derechos para que las mujeres pudieran pudieran acceder a cargos de toma de decisión, para que se pudiera para que se pudiera legislar, mejor voy a decir esa palabra más fácil, respecto a igualdad de trato dentro del espacio laboral, para que pudiéramos visibilizar la brecha salarial, por ejemplo. El discurso tenía que ver más bien con eso, con asegurar las condiciones para la entrada. Pero hoy día, cuando ya las mujeres nos hemos ido apropiando de espacios que anteriormente habían sido únicamente reservados para los varones, vemos también
cómo aparecen nuevas necesidades, en estas nuevas relaciones que vamos entablando, en estos nuevos espacios que vamos a ir habitando, y hoy día la violencia es un tema central. Les quiero mostrar también datos que van a sostener la necesidad de avanzar en equidad de género y efectivamente la necesidad de tomar acción desde las organizaciones, porque una cosa es lo que uno puede hacer en sus espacios personales, ¿cierto? En su activismo, sus militancias o participar en diferentes espacios, pero otra cosa es que eso lo podamos llevar al espacio formal de trabajo, algo que nos permita poder entablar o establecer una estructura que resguarde un piso mínimo para avanzar en equidad. No tiene que ver con transformar todo de un sopetón, tiene que ver con poder instalar una estructura mínima que nos permita ir más allá en la medida que nos permita la cultura organizacional, ¿cierto? Que vayamos transformando la cultura organizacional y también avanzando en las voluntades, que en nuestro caso también tienen que ver con las voluntades políticas, porque estamos en el Estado, ¿cierto? La política está inmersa en nuestro quehacer también. Así que, bueno, acá les quiero mostrar cifras que sostienen todo lo que les he comentado. Una cifra terrible, vamos a partir con cosas terribles. Hacen falta casi 300 años para que podamos cerrar la brecha salarial de género a nivel mundial. Este es un promedio con diferentes países. Chile no es uno de los países con brecha más baja, entonces ahí también tenemos que sumarle un par de años a esos 275 que aparecen ahí. Esta cifra nos debería movilizar, ¿cierto? También, por ejemplo, aún estando fuera de la fuerza de trabajo, sepan ustedes que los hombres dedican 4 horas menos que las mujeres al trabajo no remunerado. Este dato es prepandemia. Ya post pandemia, por supuesto que los datos se han agudizado, se ha marcado muchísimo más la diferencia entre la sobrecarga de trabajo de hombres y mujeres, ¿cierto? En este caso, particularmente de las mujeres, y cómo también eso afectó, en el caso de las mujeres, su relación con el mercado laboral. Podemos recordar que ya en plena pandemia vimos cómo se retrocedieron 10 años la inserción laboral de las mujeres. Hoy día hemos recuperado en alguna medida esa inserción, pero ahí es importante que podamos mirar en detalle cuál es la relación en cuanto a la formalidad del vínculo hoy día de las mujeres con el espacio laboral. Entonces, esta cifra también debería movilizarnos, ¿cierto? Tenemos brecha, tenemos también sobrecarga laboral en el espacio doméstico y en el trabajo no remunerado por parte de las mujeres, lo que también impacta, ¿cierto?, en su calidad de vida. Podemos medir, por ejemplo, la equidad en la casa en cuánto tiempo uno destina al ocio. Fíjense en eso, hagan el ejercicio en sus casas, ahí en ámbito personal. ¿Cuánto tiempo tienen para el ocio ustedes y cuánto tiempo para el ocio tendrán, por ejemplo, sus pares hombres en el hogar? Es importante ahí que nos podamos movilizar para tener tratos y contratos, digamos, familiares mucho más justos en ese sentido. Acá otro dato, dice, en Chile 1.298.333 mujeres no pueden trabajar remuneradamente por realizar labores de cuidado. ¿Ya? Y esta cifra está bastante actualizada y es interesante poder revisarla y tenerla en vista porque da cuenta también de lo que estamos haciendo las mujeres cuando no estamos en el mercado laboral. ¿Qué hacemos? Estamos cuidando a otras personas. Entonces ahí hay que poner ojo respecto al cuidado, porque no solamente estamos hablando de cuidado de personas menores dependientes, ¿cierto? Sino que también ahora con mayor medida de personas mayores. Ya somos una sociedad que estamos en proceso total de envejecimiento, la tasa de natalidad es muy baja hoy día. Entonces es importante ahí que podamos atender, ¿cierto?, al tema del cuidado y también de manera mucho más justa y equitativa en la distribución de la carga que esto implica. Sigo con más cifras terribles que espero que esto también nos vaya movilizando y mostrando la urgencia y la necesidad de avanzar en estos temas. 4 de cada 10 mujeres en Chile han sufrido violencia en manos de su pareja, ¿cierto? Yo ya les mostraba al principio los carteles y todo lo que tiene que ver con las manifestaciones, un poco la voz de la calle respecto a este tema, pero es importante que lo podamos ver también en términos cuantitativos, en términos de datos, cómo a nuestro alrededor también podemos ver en mujeres que pueden sufrir violencia y también de qué manera podemos hacernos cargo de eso. Es interesante todo lo que tiene que ver con la violencia porque por mucho tiempo estuvo encapsulada en el espacio doméstico, en el espacio de lo privado, aquello en lo que uno no se puede meter, digamos, observar desde el espacio laboral. A mí me pasa que en la relación con diferentes organizaciones, cuando abordamos los temas de violencia, me dicen,
oye, pero ¿qué tengo que ver yo con violencia? Si eso es una cosa que pasa de la puerta de la casa para adentro, no me puedo meter ahí. Bueno, es importante que todas las personas podamos tomar un rol activo en términos de prevención, por ejemplo, que sepamos cuáles son las señales que debemos ir identificando en caso de que alguna compañera, por ejemplo, en el trabajo pueda estar sufriendo violencia. Nos referimos a eso, no nos referimos a ir a golpear la puerta de la casa y meternos dentro de la casa, sino que nos referimos a estar atentas y atentos y también a saber qué hacer. Y también dentro de la institución en la que estamos, saber si contamos, por ejemplo, con algún procedimiento o algún protocolo que nos permita saber actuar, saber a quién recurrir, cómo derivar en caso de que tengamos que hacer alguna derivación, etcétera. Entonces es importante contar con algún soporte en esta materia dentro de las organizaciones. Por otro lado, también tenemos hoy día todo lo que tiene que ver con la violencia en los espacios públicos. O sea, hoy día la violencia no solamente está en el espacio doméstico, sino que también está en los otros espacios de la vida cotidiana de las personas. Hemos visto cómo semanas atrás tuvimos un periodo álgido de manifestaciones por parte de estudiantes secundarias en este caso, porque había mucha violencia en el espacio público y violencia de género particularmente. Entonces ahí también tenemos que ir observando cómo es nuestra relación, por ejemplo, con el espacio público, cómo vemos ahí, nos sentimos seguras o no, cómo podemos ir avanzando también a poder construir espacios mucho más seguros. Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo yo voy a cambiar la dinámica de la calle? Finalmente la dinámica de la calle la hacemos las personas, entonces a la medida que cambiamos las personas, también vamos sensibilizando a más personas respecto a la importancia de estos temas y a poder ir transformando la cultura, vamos a poder impactar sin duda en todos los espacios de la sociedad, no solamente en el espacio laboral o en el espacio público, ¿cierto? Más doméstico, sino que también en el espacio de la calle misma. Acá les quiero mostrar una foto que siempre muestro en todas las charlas, así que tal vez es que nos hemos encontrado en otro espacio la han visto, pero es una foto del Consejo de Rectores del año 2018-2019, mientras ocurría en las calles toda la ola feminista, recordarán, con todos los casos de acoso sexual y violencia de género en las universidades en Chile. Les muestro esta fotografía porque también da cuenta de cómo las mujeres habitamos o no los espacios de poder, cómo históricamente no hemos habitado los espacios de poder y cómo eso no nos ha incomodado en principio. Ya esta imagen se tomó, bueno, como les decía, cuando estaban sucediendo las manifestaciones en la calle en la Alameda. Esta es una foto de la Casa Central de la Universidad de Chile y ahí aparecen todos los rectores de las universidades del Consejo de Rectores. Pero es interesante reflexionar respecto a cómo incluso en uno de los espacios más feminizados como es la educación en nuestro país, que es uno de los sectores en donde más se insertan laboralmente las mujeres, no tenemos ninguna sola mujer, en ese momento al menos, no teníamos ninguna sola mujer en este espacio de poder. Entonces ahí uno puede reflexionar y decir, bueno, tiene sentido entonces que no hayamos contado antes de que esto estallara, los temas de acoso y violencia de género, tiene sentido que no hayamos tenido antes algún tipo de procedimiento o que no hayamos puesto el tema sobre la mesa, porque francamente es muy difícil que personas que no tienen la vivencia de aquello, de la violencia, lo puedan gestionar o lo puedan poner como un problema. Entonces ahí yo me pregunto, ¿cuántos de esos señores que están en la imagen habrán sufrido en alguna vez acoso sexual, por ejemplo, o algún tipo de violencia de género? Entonces ahí vemos la importancia de que la diversidad esté representada efectivamente en los espacios de poder. No es habitar los espacios de poder porque sí o porque queremos estar, sino que porque es necesario, son distintas y también las necesidades de las personas son distintas. Y bueno, también porque en el caso de las mujeres somos más de la mitad de la población en nuestro país, ¿cierto? También porque existimos, tenemos que estar en esos espacios. Acá les muestro la foto más actualizada, donde vemos que se ha movido un poco la representación, ya lentamente. Y quiero ser enfática en eso, lentamente. Vemos como ahí ya no solamente hay señores de terno y corbata, sino que vemos un poco más de color, vemos la presencia de 5 mujeres más o menos, sí, 5 mujeres, 3, sí, 5 mujeres en la foto que también dan una señal, ¿cierto? De que hoy día es importante ir avanzando en esto, que es transformador también, que hemos visto cómo no podemos dejar afuera a la mitad de la población, cómo no podemos dejar afuera la diversidad y cómo no podemos dejar afuera la posibilidad de poder avanzar en la gestión de aquellos temas
que han estado guardados en el cajón o que simplemente no se han visibilizado. Porque también la gestión de la equidad de género se juega en eso, en visibilizar lo que requerimos, en este caso las mujeres particularmente, o cómo nos ha afectado la desigualdad en nuestra historia particular, más allá de los datos amplios, porque en muchos casos uno dice, bueno, ese dato de la brecha que están presentando no está en mi organización. Bueno, veamos. ¿Ya? Por eso es importante que gestionemos la equidad de género dentro de las organizaciones. Y aquí ya voy terminando la parte de la introducción para que pasemos al paso a paso. Esta última imagen que me gusta mucho, que tiene que ver también con cómo habitamos las mujeres espacios de poder y que tienen que ver acá ya con la conducción del país, ¿cierto? Les muestro esta imagen no para que veamos el tema, la connotación política que pueda tener, sino que la representación, bueno, que también es política la representación de las mujeres en estos espacios, pero más allá de los colores políticos de la imagen, les quiero mostrar cómo de abajo hacia arriba vamos viendo la evolución también de la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión, que tiene que ver también con los reclamos de la sociedad. Finalmente, lo que se espera es que las organizaciones avancen, y considerando acá en este caso el Estado como una gran organización, esperamos que las organizaciones avancen también en la medida que avanzan las sociedades. Tal vez en los años 90, por ejemplo, con la imagen de abajo que vamos revisando, en donde solo habían hombres en este gabinete, no nos cuestionábamos aquello, porque tal vez como sociedad no era un punto central, por ejemplo, que tuviéramos paridad o que tuviéramos un número importante de mujeres en ese espacio, tal vez nadie se lo cuestionó. Luego vamos avanzando los años y vemos cómo en esta foto de gabinete van apareciendo algunas mujeres, 5 mujeres más o menos ahí en esa imagen. Bueno, aparece la figura de las mujeres y ya ahora en este gobierno tenemos un gabinete, ¿cierto?, que es ampliamente conformado por mujeres en este caso, y que también nos da una señal importante a cómo hemos ido avanzando como sociedad. Y también nos da la señal de que es importante transversalizar el enfoque de género más allá, ya, más allá de que seamos, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas. Uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver obras públicas con género? Mucho que ver. Podemos gestionar ahí nuestro quehacer con perspectiva de género. También otros servicios, no sé, me pasa mucho que me dicen, bueno, ¿qué tendrá que ver, no sé, pues con NAF, por ejemplo, con género? Mucho que ver, porque ahí la gestión también en las relaciones humanas es muy importante incorporar la perspectiva de género, ¿cierto? Cómo habilitamos los diferentes espacios para que sean seguros para hombres y para mujeres en este caso. Entonces, es muy importante esta evolución y también es muy importante, les quiero decir, que de repente nos cause ruido. No sé si es que a ustedes les pasó cuando vieron el gabinete, si es que les causó ruido. A mí, en mi casa, a mi mamá le causó mucho ruido y me dijo, ¿por qué hay tantas mujeres aquí? Y yo pensaba y decía, bueno, mi mamá no le causó ruido, por ejemplo, cuando solo habían hombres, o no le causó ruido que históricamente hayamos tenido desde los años 90 hasta la fecha, por ejemplo, cerca de 238 hombres en gabinetes y solamente 69 mujeres. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo también vamos desnaturalizando y cuestionando aquello que teníamos tan internalizado, ya que está en nuestras cabezas, que está en nuestra guata, ¿cierto? Que es algo que nos parece extraño, pero que tiene que ver con cómo la cultura va moviéndose y cómo también nos vamos a ir adaptando a las nuevas relaciones que se van estableciendo en las sociedades. Aquí les quiero, para ir rompiendo esta parte del diagnóstico y pasar al paso a paso, les quiero invitar nuevamente al Menti. Ya, yo creo que es importante que sepamos qué nos pasa con estas cifras, ¿cierto? ¿Qué nos pasa con estas imágenes? ¿Qué nos pasa con la realidad que les he ido mostrando? Porque sin duda algo nos tiene que pasar, ¿cierto? Entonces ahí les quiero invitar a que podamos ir otra vez a menti.com, ahí está el código nuevamente de la pregunta, o también que puedan escanear el código QR que está ahí y que en una palabra me cuenten qué sensación les provocan a ustedes estos datos, ¿ya? Mi expectativa, bueno, no les voy a decir mi expectativa, mejor la digo después para no condicionar su respuesta. Así que no sé si, Fran, me puedes ayudar compartiendo las respuestas o si tenemos alguna respuesta ahí en nuestra pregunta. Claro que sí, ya están ingresando varias respuestas. Voy a compartir pantalla, te la voy a robar un poquito. Vaya. ¿Se ve ya? Sí, ahí se va formando la nube de palabras, tan interesante la respuesta. A ver, a esperar unos segundos más que vaya moviendo. Aparece la palabra, bueno, angustia, rabia, desigualdad, urgencia, tristeza, discriminación, molestia, cuestionamiento, cambio, ¿cierto? Discriminación, pena en muchos casos, expectativa
Y me llama mucho la atención que por ahí está la palabra esperanza también. Creo que más allá de lo que nos pueda suceder respecto a la rabia, por ejemplo, que nos pueda dar, o la tristeza, la frustración, todas esas palabras que aparecen ahí, es importante rescatar entonces aquello que nos moviliza hacia la acción. O sea, la esperanza nos puede movilizar justamente, o los desafíos también nos pueden movilizar. ¿Qué podemos hacer entonces nosotras y nosotros, cierto, desde nuestros diferentes ámbitos de acción y nuestros diferentes espacios de poder también, para poder romper con esta cultura, cierto? Para poder movilizar de manera más ágil los datos que tenemos ahí. ¿Cómo podemos romper con la desigualdad? ¿Cómo podemos disminuir esos años que nos restan, por ejemplo, para cerrar la brecha salarial? Es súper importante. Así que encuentro genial las reacciones acá que vamos teniendo. Bueno, hay otras palabras que se van repitiendo, pero bueno, las que están más grandes entiendo que son las que aparecen en mayor medida y bueno, nos quedamos entonces con frustración, impotencia, rabia, angustia, desigualdad, preocupación y sobre todo en este caso, bueno, cambio también aparece ahí, esperanza. Buenísimo. Bueno, les agradezco esa reacción y esa respuesta también. Y ahora les quiero invitar a que sigamos un poco. Voy a compartir nuevamente unos segundos. Ahí, volví. A que sigamos y nos preguntemos también por qué pasa esto. ¿Ya? Y aquí vamos a pasar al paso a paso. Pasa porque tenemos roles de hombres y mujeres arraigados en nuestra cultura. Tenemos roles, y aquí lo puse bien estereotipado, roles que nos dicen dónde debemos estar o movernos las mujeres principalmente y dónde deben hacerlo los hombres. Y acá yo me pregunto si es que las mujeres nos sentimos 100% representadas, por ejemplo, con este rol, que solamente nos relega al espacio doméstico, al trabajo no remunerado. O en el caso de los hombres, si es que se sienten representados efectivamente con este rol, que tiene que ver con que habiten solamente el espacio público y limitamos ahí también su relación con el espacio privado y el espacio doméstico y todo lo que aquello implica. También todo esto sucede por temas culturales, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con los estereotipos de género que vamos construyendo a partir de los roles que nos dicen qué tenemos que hacer y dónde tenemos que estar las personas de acuerdo a nuestro sexo y en este caso cómo debemos comportarnos. Y también aquí la pregunta, más allá de leer o no las características acá, la pregunta siempre es, ¿se sienten ustedes 100% identificadas con las características asociadas a lo femenino? O sea, somos siempre 100% sensibles, por ejemplo, emocionales, dependientes, o en el caso de los hombres, son 100% siempre fuertes o objetivos o independientes, por ejemplo. Yo creo que no. Entonces aquí la invitación también, y aquí vamos a pasar al paso a paso, es que tenemos que romper con aquello, tenemos que avanzar, porque el daño que nos hace la división sexual del trabajo, en este caso, los roles de género y los estereotipos, está muy marcada. Y aquí les traje un resumen que se los menciono rápidamente. Impacta en nuestros salarios porque reproduce brecha, impacta en la participación que tenemos en diferentes espacios de toma de decisión y poder, en el caso de los hombres, en su participación y vínculo con el espacio doméstico, con el cuidado de sus hijas e hijos, por ejemplo. También con la valoración de nuestras competencias personales, impacta las oportunidades de inserción, desarrollo y permanencia en el espacio laboral también, en cuán vulnerables o no estamos a la violencia en todos sus tipos, ¿cierto? En la vulnerabilidad social, etcétera. También impacta en la pobreza, para que ustedes sepan, la desigualdad de género impacta profundamente en la pobreza. Hay un estudio que desarrolló, creo que es PNUD, y que dice que la pobreza todavía tiene rostro de mujer. Entonces, si uno va haciendo los cruces, también vamos viendo cómo la desigualdad va generando, empobreciendo a las mujeres y generando condiciones de vulnerabilidad mucho más agudas que nos ponen en una posición muy desventajosa para poder avanzar, ¿cierto? Para poder salir de ahí. Entonces, aquí es fundamental buscar alternativas de solución. Y la alternativa que yo les quiero comentar hoy día, que le pusimos un camino a la solución porque es una alternativa, sin duda no es la solución a todos los problemas, pero sí es una alternativa, es la norma chilena 3262, que es una norma de igualdad de género, que busca instalar en las organizaciones justamente un paso a paso para gestionar la equidad de género, una forma de instalar una estructura, como yo les decía, dentro de las organizaciones, un piso mínimo que nos permita siempre estar alertas. ¿Ya? ¿Estar alertas a qué? A que tengamos algún tipo de desigualdad, algún tipo de brecha, algún tipo de barrera en nuestra cultura organizacional y también en nuestra composición del espacio de trabajo. ¿Dónde estamos las mujeres principalmente, por ejemplo, en nuestra organización? ¿En qué espacios se mueven principalmente las mujeres?
¿Están en los espacios de toma de decisión o no? ¿Están en los sectores, por ejemplo, de finanzas o de administración, o están más bien en los ámbitos de recursos humanos, por ejemplo? Es importante acá, con este paso a paso y esta norma de equidad de género, que podamos ir haciendo ese ejercicio, que podamos hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿cómo estas cifras nacionales se acercan o no a la realidad de mi organización? Y si es que se acercan, ¿qué podemos hacer para gestionar el cambio de esas cifras? Que podamos ir rompiendo con la desigualdad y avanzando en mayor medida hacia el camino de la igualdad de género. Entonces, la norma de equidad de género es una oportunidad, les quiero decir. ¿Qué es lo que hace? Instala un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación. Y también, ¿qué es lo que permite? Permite disminuir la discrecionalidad de las autoridades en este caso. Porque, ¿qué es lo que sucede en algunas organizaciones? Cuando hay algunas jefaturas llegan jefaturas con ciertas formas de trabajar, ¿cierto? Se avanza en igualdad, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Cambia la jefatura y cambia la forma también de gestionar el recurso humano o de acercarse a estos temas. Entonces, nuestra expectativa aquí es que podamos sacar esto de la discrecionalidad de las personas y que podamos instalarlo en la organización como un deber de la organización, que podamos mirar la igualdad de género y nuestros desafíos internos siempre, más allá de que esté o no la disposición de la jefatura que esté de paso, ya que podamos hacerlo siempre y estemos orientados siempre a la mejora continua. ¿Cómo se instala un sistema de gestión de igualdad de género? Se preguntarán ustedes, en dos líneas. Por una parte, a través de procedimientos, que es una estructura mucho más formal, ¿cierto?, que queda anclada a nuestra organización, y por otro lado, a través de un trabajo cercano con las trabajadoras y los trabajadores, en este caso funcionarias y funcionarios públicos, ¿cierto?, abriendo las conversaciones y el diálogo respecto a cómo vemos la organización laboral hoy día, cómo está mi servicio público en temas de igualdad de género, cómo están temas de conciliación con corresponsabilidad, por ejemplo, cómo estamos trabajando los temas de violencia. Es importante ahí que podamos ir abriendo esa puerta, abriendo esas conversaciones y el diálogo. ¿Para qué? Para que podamos identificar también cómo se ha ido configurando la cultura organizacional hoy día, para que podamos saber si es que reproduce o no desigualdades y discriminaciones en materia de género. Entonces, es importante esa línea de acción, porque no es suficiente con instalar solamente procedimientos, porque los procedimientos deben estar acorde a los requerimientos de las personas y los procedimientos deben tener usabilidad. ¿Ya? Ahí medimos efectivamente el impacto de los procedimientos, si es que sirve o no, ¿cierto? En la medida que las personas los usan, tiene sentido. Esta norma es de cumplimiento voluntario, sepan ustedes, y puede ser implementada por cualquier tipo de organización. Tenemos hoy día desde pymes, grandes empresas, servicios públicos también, ministerios y servicios certificados, así que ahí no importa el tamaño de la organización ni la dotación, sino que lo que importa es que tengan obviamente la disposición y las ganas de poder empujar estos temas. Y el primer paso para poder implementar un sistema de gestión de igualdad de género y poder certificarse en esta normativa de igualdad de género, ¿cierto?, tiene que ver con definir el alcance de la implementación. Es decir, ¿dónde voy a implementar este gran cambio o por dónde voy a partir la implementación de esta normativa? El alcance se define también en función, por ejemplo, en el caso de los servicios públicos, de qué tan centralizados o no están los recursos humanos. Les ejemplifico con el CERNAMEG. En mi caso, el CERNAMEG tiene la gestión de recursos humanos centralizada y la implementación parte por el nivel central, porque ahí se alojan en el Departamento de Planificación y Control de Gestión, ¿cierto?, todos los procedimientos. Una vez que nosotros instalemos todos los procedimientos en el nivel central y hagamos la tarea, ¿cierto?, de este cambio cultural, que les digo, esta parte mucho más cualitativa y de diálogo, una vez que hagamos eso, podemos certificarnos. Ahora, una vez que certificamos el nivel central, luego podemos certificar otras divisiones o direcciones regionales de mi institución. ¿Por qué? Porque ya tengo el sistema de gestión instalado, que es estructural y es de gestión, digamos, central, que corre para todas las direcciones regionales, y lo que tengo pendiente ahí en este caso es poder hacer el ejercicio más cualitativo, como les decía, de conversación y diálogo con las funcionarias y funcionarios en cada dirección regional, porque ciertamente cada organización tiene una cultura organizacional distinta, dependiendo del territorio, dependiendo de la cantidad de personas que estén ahí, hombres, mujeres, ¿cierto? Entonces es necesario hacer ese ejercicio en cada uno de los espacios, aunque tengamos un sistema que está efectivamente instalado con su estructura procedimental, ¿cierto? Hace falta hacer la otra parte de la tarea.
¿Cuáles son los ejes de trabajo? Y esta es la parte más importante de esta norma, porque más allá de instalar un sistema de gestión, más allá de lo convocante que puede ser en términos de participación, ¿cierto? Para todas las personas, para las funcionarias y los funcionarios, los temas que abordamos son transformadores, son también muy, muy relevantes para que podamos mejorar la calidad de vida de las personas dentro del servicio público. Miramos, por ejemplo, qué pasa con reclutamiento y selección del personal, cómo estamos haciendo ese proceso. ¿Tenemos ahí incorporada la perspectiva de género o no, por ejemplo? ¿Cómo se ha ido gestando? ¿Hay capacitaciones para las personas que lo realizan? ¿Hay sesgos de género incorporados de por medio? Es súper importante que las personas que tienen a su cargo este tipo de procesos hagan ese ejercicio reflexivo, porque es imposible que no tengamos sesgos. Todas las personas tenemos sesgos. Yo que hablo todos los días de estos temas, también tengo sesgos, porque ciertamente respiro una cultura que reproduce la desigualdad. En la medida que uno nada hacia un lado, la sociedad viene toda hacia el otro. Entonces es súper importante que siempre estemos conectando, ¿cierto? Conectando con lo que puedo estar reproduciendo o no en términos de desigualdad, con los sesgos que puedo tener o no. Es importante ahí también la capacitación. Ese es uno de los ejes de trabajo de la norma. Otro eje tiene que ver con el acceso a la capacitación, ¿ya? Y aquí abordamos diferentes temas, por ejemplo, quién realiza las capacitaciones, cuáles son los temas que se abordan, en qué horarios realizamos las capacitaciones, quiénes acceden en mayor medida y en menor medida, ¿cierto?, a las capacitaciones, participan las mujeres de estos espacios, por ejemplo, que también habilitan en muchos casos en el servicio público la carrera funcionaria, ¿cierto? Porque también para postular a diferentes concursos públicos necesitamos ciertas horas de capacitación. Entonces ahí es importante incorporar perspectiva de género en cómo estamos gestionando esta oportunidad para las funcionarias y los funcionarios. También identificar cómo vamos reproduciendo o no prácticas discriminatorias en ámbitos segregados, que tiene que ver con lo que yo les mencionaba respecto a dónde están las mujeres en términos como horizontales en la organización, en qué espacios o en qué divisiones dentro de su organización, con qué temas se vinculan principalmente. Yo les daba el ejemplo de, no sé, finanzas, por ejemplo, o tal vez innovación. ¿Quiénes están en mayor medida en esos espacios de innovación? Y en el caso, por ejemplo, del área de recursos humanos, ¿quiénes están principalmente ahí, en las áreas de gestión de personas? Yo les aseguro que si es que hacen ustedes un ejercicio así muy rápido en sus organizaciones, vamos a ver cómo efectivamente ahí hay segregación ocupacional horizontal, que tiene que ver con que hay labores, entre comillas, labores para hombres y labores para mujeres. Por eso habitamos principalmente esos espacios. Entonces es importante que podamos ir abriendo los espacios y rompiendo ciertamente con la segregación particularmente en esta práctica. También tenemos el tema del desarrollo de carrera, que tiene que ver con el proceso mismo, ¿cierto? ¿Cómo aseguramos el desarrollo de carrera de las personas dentro de las instituciones públicas? Sabemos que es un tema bien sensible, pero también es importante que podamos reflexionar cómo podemos incorporar la perspectiva de género aquí. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, que las mujeres puedan desarrollar sus carreras dentro de los servicios públicos más masculinizados, por ejemplo? O en el caso de los hombres, ¿cómo hacemos que los hombres también puedan habitar los espacios de poder o desarrollar su carrera en los espacios más feminizados? Ahí es importante que vayamos haciendo los ejercicios de equidad, ¿cierto? Y de inclusión, dependiendo también de la realidad de cada organización, porque ciertamente la gestión de la igualdad en un servicio que es altamente feminizado también es inverso. También tenemos que preocuparnos de cómo incorporamos, en este caso, cómo hacemos la inclusión de los hombres, una inclusión sostenible, ciertamente, y en el caso de las mujeres también, cómo lo hacemos en los espacios más masculinizados. Ahí los esfuerzos son mucho más grandes, porque ciertamente la desigualdad ha estado cargada hacia las mujeres, la dificultad para que ingresen al mercado laboral ha sido latente para las mujeres, no así en el caso de los hombres. Si uno mira, por ejemplo, históricamente, cifra hace, no sé, 50 años atrás, vamos a ver que la participación laboral de los hombres estaba cerca del 90%. Estoy hablando de los años 30, y en el caso de las mujeres, no sé, 10. Entonces, así nos ha costado a las mujeres, sepan ustedes, llegar de 10 hoy día a casi 50 o estando cerca de los 45, moviéndonos de 45 a 50% de inserción laboral. Entonces, es importante que pongamos atención a aquello, a cómo podemos ir rompiendo con las barreras que impiden que las mujeres en este caso se desarrollen en sus carreras y puedan permanecer también en los espacios de toma de decisión, que es el siguiente punto.
Participación en cargos de jefatura y toma de decisiones. Aquí es importante que podamos observar por qué hemos tenido tan pocas mujeres en estos espacios, cuál ha sido la lógica que ha imperado ahí y cómo podemos hacer para forzar, ¿cierto? O para poder movilizar con mayor rapidez también, dar celeridad a este compromiso de poder empujar a las mujeres a los cargos de toma de decisión, porque como les decía anteriormente, no es antojadizo, no tiene que ver con que queramos solamente estar en estos espacios, sino que tiene que ver con el aporte que somos también en estos espacios y también, como les decía, porque existimos en la sociedad. Es importante que la sociedad esté representada en su diversidad en los espacios de toma de decisión para que podamos responder efectivamente a los requerimientos que tienen las personas desde sus diferencias, ¿cierto? Y desde sus experiencias vitales que también son diferentes. Y aquí también me permito poner el tema de todo lo que tiene que ver con la gestión de la diversidad e inclusión, por ejemplo, que hoy día está tan latente en las organizaciones. Aquí mi pregunta es, ¿cómo podemos también conjugar diversidad e inclusión con género? ¿Cómo hacemos para sacar, por ejemplo, a las mujeres de esta bolsa de la diversidad que nos han puesto para poder hacer una mirada mucho más transversal? Por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres mayores y género? ¿Cómo es su vivencia respecto a hombres mayores y género, ¿cierto? O cómo, por ejemplo, podemos hacer el cruce entre personas en situación de discapacidad, mujeres y hombres, cómo son vivencias. Ahí es importante que podamos hacer esas distinciones y que podamos reconocer efectivamente sus necesidades de base, ¿cierto? Y los requerimientos que tienen diferenciados de acuerdo a su experiencia vital. Otro tema importante tiene que ver con acoso laboral y sexual en el trabajo, que tiene que ver también con poder gestionar culturas organizacionales mucho más libres de violencia, por supuesto, y mucho más justas. Sabemos que lo que está detrás justamente de la violencia en este caso en el espacio laboral, pero también en el espacio privado, es la diferencia en la relación de poder que tienen las personas, ¿cierto? Las diferencias de poder en las jerarquías también que podamos tener. Cómo podemos en el espacio laboral, por ejemplo, ver que en muchos casos los trabajos de varones son mucho más valorados que los trabajos realizados por las mujeres, por ejemplo. Ahí hay una asimetría de poder. También el hecho de que tengamos en mayor medida varones, por ejemplo, ejerciendo jefaturas o puestos de poder, también pone a las mujeres en una posición de vulnerabilidad porque están mucho más sujetas a situaciones de acoso sexual principalmente, ¿cierto? Ahora, el acoso laboral funciona de una lógica distinta porque puede ser ejercido por jefaturas, por grupo de trabajo, bueno, hay diferentes tipologías ahí en las que no voy a profundizar ahora, pero es importante que tengamos procedimientos o que tengamos una estructura que nos permita observar estas problemáticas, ¿cierto? Estar atentas y atentos de qué podemos hacer cuando esto estalle, por ejemplo, en mi espacio laboral, cuando tengamos denuncias de acoso laboral, acoso sexual, cómo se aborda. Hay un procedimiento formal, por ejemplo, cómo aseguramos no revictimizar a las personas que denuncian ahí, a las víctimas. Lo mismo sucede con el caso de violencia intrafamiliar. ¿Cómo abordamos estos temas? En muchos casos, cuando no hay nada o cuando no hay ningún tipo de procedimiento instalado o algún conducto formal, se caen muchos errores, se cae, por ejemplo, en violar la privacidad de las personas, la confidencialidad, en el mal abordaje, ¿cierto?, de las investigaciones, en la revictimización. Entonces ahí es súper importante que podamos conectar primero, por ejemplo, con sensibilizarnos en los temas de violencia, entender de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género y de qué no, hacer la distinción también, qué es y qué no es. Lo mismo con el acoso laboral y el acoso sexual. ¿Qué es acoso sexual efectivamente y qué no es? Para que también las personas tengan mayores señales y estén alertas, ¿cierto? A qué es lo que efectivamente no corresponde en los espacios de trabajo. En cuanto a conciliación con corresponsabilidad, es súper importante que podamos mirar efectivamente esta dimensión porque nos va a dar luces efectivamente de las sobrecargas también que tienen todas las personas en el trabajo, más allá de sus espacios de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que sepamos qué hay antes y qué hay después, ¿cierto? Cómo vienen las personas al trabajo, también cómo se van y a qué van. Nosotros hicimos un ejercicio bien interesante en el servicio para poder conectar con historias diversas de hombres y mujeres, en este caso, de la institución, y lo que hicimos fue contarnos qué hago antes de llegar al trabajo, por ejemplo, y qué hago después. Y en muchos casos teníamos historias, por ejemplo, en donde existía una vida antes de llegar al trabajo, y me refiero a un horario de entrada de, no sé, 8:30 de la mañana. Entonces, una persona que había hecho el aseo, había cocinado, había ido a darle un remedio al papá, había pasado a dejar a los hijos y a las hijas al trabajo, y después había llegado a la oficina.
hay un mundo antes de eso, y ese mundo se repite principalmente para las mujeres, sepan ustedes. Y en el caso de los varones nos pasó mucho que teníamos el posterior, tenía que ver con acciones, actividades mucho más lúdicas y de mucho más recreación y ocio, como por ejemplo ir al gimnasio, o también ir a pasear a su mascota, era otra de las actividades que realizaban en mayor medida los hombres. Pasar a buscar a los hijos también algún tipo de guardería o espacio en donde estaban siendo cuidados, pero más allá de eso no había otra historia. Entonces ahí es importante que podamos ir conectando con las historias de nuestras instituciones, ¿cierto? Cómo se da o no se da la corresponsabilidad, por ejemplo, en las funcionarias y los funcionarios. Cómo empujamos en mayor medida a los hombres al espacio doméstico y vamos rompiendo con esta separación que yo les mostraba de espacios que debemos habitar, hombres y mujeres, y también roles con los que debemos cumplir. Entonces es súper interesante reflexionar respecto a conciliación con corresponsabilidad, sobre todo hoy día post pandemia, porque eso nos marcó de todas maneras en temas de conciliación y falta de corresponsabilidad principalmente. Entonces tenemos el desafío hoy día de poder gestionar la corresponsabilidad y de preguntarnos cómo lo hacemos. Entonces, esa es la pregunta finalmente para la institución. Y también, por otro lado, preguntarnos si es que contamos hoy día o no con una política de conciliación con corresponsabilidad, por ejemplo. Aquí muchas de las cosas que yo les he ido nombrando las tenemos en el servicio público porque han sido abordadas en muchos casos por los PMG de género. Hemos instalado procedimientos de acoso sexual, acoso laboral, políticas de conciliación con corresponsabilidad, hemos revisado procedimientos también de violencia en algunos casos. Entonces hay avance en el servicio público, pero es necesario que vayamos mucho más allá para poder hacer transformaciones efectivas que impacten y que tengan impactos de género, que es lo que nosotros esperamos. No es que nosotros hagamos un paso a paso tremendo, con 100 compromisos para avanzar en equidad de género, sino que la idea es que nos podamos comprometer a lo que esté acorde a nuestra organización, ¿cierto? Y a lo que nos permita mejorar la calidad de vida de las funcionarias y funcionarios que están dentro de mi institución. Acá el llamado finalmente es a que podamos hacer intervenciones situadas, ¿ya? No solamente sostenidas en los datos macro que tenemos a nivel social, sino que podamos recoger los datos internamente de cuál es la realidad que vivo efectivamente en mi organización y cuáles son hoy día mis prioridades de trabajo, por ejemplo, en estas materias. La última dimensión tiene que ver con remuneración y compensación, que está muy vinculada también a la brecha salarial. ¿Ya? Ese es un tema que siempre está latente y siempre tiene mucha preocupación por parte de todas las personas en realidad, no solamente personas de las áreas de recursos humanos, pero es importante que midamos, porque aquí el problema no es que tengamos brecha, sepan ustedes, el problema es que no la gestionemos. Ese es el problema. Entonces tengamos eso claro. Así que cuando lleguen a sus trabajos mañana, pregúntense si es que miden o no la brecha o si tienen, porque si es que no saben, entonces ahí hay un desafío importante por delante. ¿Ya? Con pequeños pasos podemos ir avanzando en equidad. Paso a paso entonces. Primero, ¿qué es lo que hacemos para poder implementar esta norma? Un diagnóstico. ¿Ya? Este es un paso a paso bien lógico, ¿eh? De diagnóstico, plan de acción y cierre. Pero en primera instancia hacemos un diagnóstico que tiene que ver con la observación de la organización en dos niveles. Primero, en el nivel organizacional mismo, es decir, la composición de la organización. ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Cierto? ¿Cuánto es el salario asociado a cada cargo, por ejemplo? ¿Quiénes han habitado esos cargos principalmente o los han ejercido en este caso? ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, en el uso de las medidas que hoy día tenemos en la organización en temas de, no sé, conciliación, por ejemplo, o cuánto se han usado o no los procedimientos de acoso sexual, acoso laboral? Todo lo que tiene que ver efectivamente con la línea de base más cuantitativa, con el perfil más cuantitativo de la organización. Eso en primera instancia. Y luego todo lo que tiene que ver con las percepciones y las necesidades de las funcionarias y funcionarios en relación a igualdad de género. Y aquí es donde se abre el diálogo, ¿cierto?, con todas las dimensiones que yo les mostré aquí. Aquí hablamos respecto a eso. ¿Cuál es la percepción de ustedes respecto a cómo se ha hecho el reclutamiento y selección, por ejemplo, en su institución, o el desarrollo de carrera, o la ausencia o exceso de presencia, ¿cierto?, de hombres y mujeres en espacios de toma de decisión? ¿Cuál es su percepción respecto al abordaje de acoso sexual, etcétera? La idea es que podamos hacer
ese ejercicio es la primera parte del diagnóstico. Nos acercamos entonces a conocer el estado de situación, la foto de mi organización, ¿cierto? Y también el acercamiento, yo creo que a lo más importante, que es en muchos casos a nuestros dolores. Las instituciones tienen muchos dolores debajo de la mesa, como guardados, que no han sido manifestados, y yo creo que es importante que podamos ir poniendo sobre la mesa efectivamente aquello que necesitamos. Y les digo dolores porque es una palabra que salió también en muchas conversaciones en mi institución, como el dolor de que no se conozca mi historia, por ejemplo, mi historia de cuáles son las cargas que tengo, la carga de trabajo no remunerado, en muchos casos en el caso de las mujeres. Ese es un dolor, como que no se reconozca por parte de las jefaturas, por ejemplo, o que no estén conectadas con aquello. Es un dolor de las personas. También la falta de desarrollo de carrera, y por supuesto ahí sin perspectiva de género, también es un dolor. O la ausencia de mujeres en mayor medida en espacios de jefatura y toma de decisión, también es un dolor. Entonces es importante que podamos ir gestionando aquello, esa necesidad, ese dolor, que en muchos casos nos puede llevar hasta a salir del espacio público. Ahí está la encuesta del Servicio Civil de Funcionarias y Funcionarios Públicos, en donde ustedes pueden ver cuáles son las principales preocupaciones, y en muchos casos no tienen que ver con salario, con remuneración, tienen que ver con la calidad de vida laboral de las funcionarias y funcionarios públicos. Entonces ahí es importante que en esta parte del diagnóstico podamos conectar con eso y podamos aprovechar, por supuesto, la oportunidad de diálogo. Y luego ya viene el diagnóstico en temas de género, y que tiene que ver más con la estructura. Es decir, ¿tenemos un procedimiento sí o no de reclutamiento y selección? ¿Tenemos hoy día algún procedimiento, por ejemplo, de desarrollo de carrera, sí o no? Que podamos ir viendo qué es lo que tenemos y qué es lo que no en términos de estructura, ¿ya? Acá ya vamos a dejar un poco en pausa el perfil de la organización o de reconocer la cultura organizacional. Acá vamos más bien al ámbito de la estructura misma. ¿Qué tengo y qué es lo que me falta? Esa es la lógica de esta parte del diagnóstico, y también comprender cuánto me falta para poder ir identificando también en mi diagnóstico las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres. Y acá les quiero mostrar un pequeño ejercicio que tiene que ver con el entendimiento del género. ¿Ya? Hay una actividad que siempre realizamos para poder empezar los diagnósticos o las instancias de diálogo, que se llama características sociales o biológicas. Y lo que hacemos acá es recoger cuáles son las principales impresiones, las que se nos vienen inmediatamente a la cabeza cuando decimos mujeres y cuando decimos hombres. Entonces aquí les quiero hacer la invitación a que hagamos rápidamente ese ejercicio, sin pensarlo mucho, en una sola palabra. Les quiero invitar a que vayamos a Menti nuevamente y que puedan decirme qué es la primera palabra que se les viene cuando yo les digo mujeres, y cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza cuando les digo hombres, ¿ya? Esto es súper importante para que podamos ir reflexionando respecto a aquello que tiene que ver con el género, aquello que tiene que ver con el sexo, un poco que vayamos desmitificando los estereotipos de género. Ese es el valor de esta actividad. Así que les hago esta invitación. No sé si es que ya tenemos algunas respuestas, Fran, en nuestro Menti. Sí, ya están llegando algunas respuestas. Voy a compartir pantalla para que las podamos ver. Súper. Dame un momento. Súper, ahí estamos en el caso de los hombres. Tenemos, a ver, que se mueve harto esta nube. Fuertes es la palabra que se mantiene, con mayor tamaño incluso. Privilegiados, competitivos, fuerza, no alcanzo a leer. Libertad, tercos, racional, dice ahí, poco empático. Chuta, tenaces, humano, oscuro, dice ahí una persona. Protección, insensible también en algunos casos. Mira las palabras bien fuertes: machistas, bueno, posesivos también, desubicados en algunos casos, sin miedo, tenaces, violentos también, niños, hay por ahí una palabra. A ver, y en el caso de las mujeres tenemos, Fran, la nube para poder ir mirándola, No todavía, porque está esta ¿no? pregunta primero. ¿Quieres Ya, que esperemos un ratito más o ya nos cambiamos de pregunta? vamos a la de las mujeres para que podamos ir viendo. Dale. Ahí las personas tienen que actualizar en sus teléfonos o en el buscador, en el navegador, la presentación, ir a la diapositiva. Ya, perfecto.
Parece que no se les actualiza. Parece que no se ha actualizado todavía. Ahí están ingresando los primeros. Súper. Ahí ya tenemos algunas, dice también fuertes, es una palabra que también se repitió en el caso de los hombres, valientes, resilientes, reflexivas, planificadas, controladoras, dicen en algunos casos, acogedoras, perseverantes, empoderadas, diligentes, colaboradoras, sensibles, preocupadas, multitask, proactivas, dice, suaves, y, bueno, valientes, resilientes, inteligentes, discriminadas, afecto también dicen por ahí. Ya se mueve, esto se mueve muy rápido, sensible. Bueno, creo que nos queda las ideas centrales en este caso, en el caso de los hombres y también en el caso de las mujeres, de cuáles son las principales ideas o construcciones subjetivas en torno a las mujeres, a lo que son, a lo que hacen, ¿cierto? Ahí lo primero que se les viene a la cabeza. Y la pregunta que les quiero hacer respecto a este ejercicio, y en realidad es una pregunta más para que la dejemos para la reflexión o para que cada uno la pueda reflexionar, es: ¿qué tanto de biológico tiene esto? ¿Qué tan biológico es, por ejemplo, que las mujeres seamos consideradas como acogedoras o que seamos consideradas como ordenadas y planificadas, por ejemplo, que aparece por ahí, o sensibles? Les hago esa pregunta porque en muchos casos pensamos que esto que estamos diciendo, que son o que hacen las mujeres, responde a una cosa natural y algo que no podemos ir modificando, como si las mujeres no pudiéramos ser más que esto, o que los hombres no pudieran ser más que personas fuertes, tenaces, me acuerdo que otras palabras aparecían ahí, pero es importante que hagamos ese ejercicio. ¿Qué tan biológico es que los hombres sean, por ejemplo, fuertes, valientes? Me acuerdo que otras palabras aparecían ahí, tenaces. Yo creo que es interesante que podamos hacer la reflexión respecto a cuánto hay de la cultura aquí. Y eso es lo que les quiero invitar a ustedes a que puedan irlo reflexionando, a que lo puedan ir pensando. ¿Por qué? Porque a la medida que entendemos que todas estas características que dijimos, ¿cierto? Que fuimos compartiendo en el Menti, en la medida que entendemos que responden a la cultura, también entendemos que podemos ir cambiando estas formas de entender a las personas, de entender a los hombres, por ejemplo, como personas que no lloran, ¿cierto? Esa es una frase típica, los hombres no lloran. Bueno, ¿qué tan biológico es que los hombres no lloran? Les quiero preguntar. O es más bien cultural. Es importante que vayamos haciendo ese ejercicio, porque ahí podemos ir desmitificando los estereotipos de género, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres podemos ser sensibles, podemos ser fuertes, depende también del momento en realidad en el que estemos. Entonces creo que es altamente valioso que ustedes puedan, ojalá, replicar ahí en sus espacios, si es que pueden, este tipo de experiencias con sus compañeras y sus compañeros de equipo, porque moviliza, ¿ya? Porque también nos ayuda a decir, pucha, yo en realidad como mujer o como hombre también puedo ser sensible o puedo cuidar, por ejemplo, que aparecía ahí en el caso de las mujeres y no en el caso de los hombres. Es interesante que podamos ir ahí cuestionando la cultura. Esa es la invitación hoy día que les quiero hacer, a que vayan cuestionando la cultura con el trabajo que vayan a ir desarrollando en materia de equidad de género en sus organizaciones. Y acá les traje un par de ejemplos que son metodologías del laboratorio de gobierno, ahí que los podrán encontrar en la página del LabGov, que tienen que ver con metodologías que podemos usar para levantar información importante respecto a nuestras organizaciones. Salir un poco del focus group, porque las personas están un poco cansadas de los webinars o de las reuniones online, ¿cierto? Y hacer una invitación mucho más activa, mucho más a la conversación y activarnos, ¿cierto? Con estas metodologías ágiles del laboratorio de gobierno. Ahí les puse el diagrama causa-efecto para entender, por ejemplo, si ponemos al centro la problemática de la conciliación, ¿por qué pasa? ¿Cuál es el efecto? Y que vayamos respondiendo, ¿cierto? Para que podamos ir posteriormente identificando formas de acción. También aquí la metodología de persona usuaria, que tiene que ver con conocer a las personas más allá del trabajo, ¿cierto? ¿Qué hace antes del trabajo? ¿Qué hace después? ¿Cuánto tiempo tarda en trasladarse, por ejemplo? ¿Vas a buscar a alguien en el camino? ¿A visitar a alguien en el camino? ¿Alguna mamá, un papá, qué sé yo? Es importante ya que podamos conectar con aquello y estas metodologías nos permiten eso.
Una vez que hacemos el diagnóstico, y aquí para ir apurándome un poco porque estoy sobre el tiempo, tenemos el plan de acción, lógicamente. Una vez que identificamos cuáles son los principales nudos que tengo, los principales dolores, necesidades, ¿cierto? Como institución, tengo que definir qué es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Y acá elaboramos un plan de acción, por supuesto, coherente con el diagnóstico, un plan de acción que tiene también dos momentos importantes. Por un lado, la instalación de procedimientos que tienen que estar y que son requisitos de la norma y que responden a lo que yo les comentaba, a la estructura, a la columna vertebral de esta norma. Y por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con la instalación ya de medidas más particulares. ¿Qué podemos instalar, por ejemplo, medidas de conciliación con corresponsabilidad? Que me lo permite también el marco jurídico de mi institución, ¿cierto? Más allá del procedimiento, por ejemplo, de abordaje de violencia. ¿Qué más puedo hacer? No sé, alguna campaña de difusión de violencia, alguna campaña de formación, por ejemplo, puede ser una medida positiva o algún tipo de capacitación en primera acogida o monitoras y monitores de violencia, etcétera. Aquí es importante que vayamos pensando ese tipo de medidas que van a complementar esta estructura que va a ser rígida, ¿cierto? Los procedimientos son rígidos, pero es importante que vayamos dando también otras alternativas que nos permitan ir pensando cómo ampliar la equidad de género en la organización, cómo ir cuestionando lo que yo les comentaba, de los roles que puedan estar instalados o aquellas visiones respecto a los estereotipos, cómo cuestionamos la cultura. Eso es súper importante y eso va en el plan de acción. Y ustedes lo tienen que comprometer de acuerdo a lo que aparezca en su diagnóstico y también de acuerdo a lo que ustedes vayan priorizando, ¿ya? De lo que vayan priorizando en sustitución de los temas que les interesen o de las autoridades también, qué temas les interesa en mayor medida, etcétera. Puede que no comprometan inmediatamente todas las dimensiones que yo les comenté de la norma, pero que puedan avanzar, no sé, en 3 en principio y después de mediano plazo en 3 más y así. Pero lo que sí o sí tienen que instalar son todos los procedimientos. Las otras medidas pueden ir cambiando dependiendo, como les digo, de las voluntades que tengan internamente y los intereses. Aquí recomendaciones, dos recomendaciones de metodología que me parecen súper útiles y que también me ha tocado utilizarlas en hartas ocasiones para poder levantar ideas, ¿ya? De repente uno dice, bueno, ya, los procedimientos es más fácil instalarlos porque uno sabe cómo hacer procedimientos, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Ya? Y aquí lo mejor que podemos hacer es preguntarle a las personas, ¿qué podemos hacer? Y acá les sugiero que puedan revisar la metodología de ideación 3x3x3, porque en muy poco tiempo ustedes se pueden llevar una batería muy amplia de ideas a desarrollar que además van a estar conectadas con lo que efectivamente las personas necesitan, ya que es el principal valor, asegurar la participación activa de las personas en estos procesos. No solamente empujar un sistema de gestión a puertas cerradas, sino que abrir las puertas para que todas las personas puedan opinar y también puedan encontrar sentido a que hagamos esto, porque también hacer por hacer tampoco es muy valioso y tampoco tiene mucho impacto. Y acá la recomendación es a seguir luego del ejercicio de 3x3x3 con la matriz de priorización, que podamos ver qué tan factible es en términos, por ejemplo, de ámbito legal, por ejemplo, avanzar en alguna medida que hayan recomendado las funcionarias y los funcionarios, o también en términos de impacto, por ejemplo, ustedes pueden ir cambiando ahí los ejes, no sé, puede ser el tema presupuestario también, otro tema o la voluntad política, ahí ustedes pueden decidir, pero me parece que estas metodologías son muy útiles para que puedan avanzar en el reconocimiento de medidas que van más allá de los procedimientos. Por último, decirles que el último paso para poder certificarse en esta normativa, una vez que instalan el sistema de gestión, ustedes se pueden certificar en la norma de igualdad de género, es que tomen contacto con alguna de las certificadoras acreditadas ante el INN, que son AENOR y APLUS, y que puedan ir a hacer la revisión de que efectivamente ustedes instalaron un sistema de gestión de igualdad de género y están cumpliendo con los mínimos requeridos para aquello. La certificación y la evaluación implican, por una parte, la revisión de la documentación, de que ustedes tengan lo que dicen tener, los procedimientos, por ejemplo, y por otro lado, entrevistas al 20% de la dotación de la institución. ¿Por qué se hacen entrevistas? Porque finalmente queremos reconocer qué tanto se movilizó la cultura o no, qué tanto las personas hoy día están hablando de estereotipos de género, por ejemplo, qué tanto entienden de conciliación con corresponsabilidad, por otro lado. Entonces ahí es importante, como les digo, siempre movilizar la participación, porque si dejamos a las personas fuera, además de poner en riesgo la certificación, vamos a estar instalando un sistema sin sentido. Y bueno, y por último, una vez que están certificadas como organización, pueden postular el sello Igual a Conciliación, que es un reconocimiento gubernamental que entregamos desde el Servicio y Ministerio para reconocer a quienes han avanzado en equidad de género y se han comprometido
comprometido, digamos, concretamente con un sistema que queda anclado, ¿cierto?, en la organización y que una vez que está ahí no tenemos más que darle movimiento, ¿cierto?, ir actuando bajo la lógica de la mejora continua. Ese es el paso a paso, esas son las formas que tenemos hoy día de trabajar equidad de género en las organizaciones y la recomendación, por supuesto que tiene que ver con romper la inercia sobre los problemas. En muchos casos está la idea de siempre se ha hecho así en mi institución, siempre lo hemos gestionado de esta manera más informal. Bueno, la invitación es a que podamos romper con aquello, a que podamos visibilizar cuáles son las necesidades, los problemas, las insatisfacciones de las personas y que podamos gestionarlas. Eso es súper importante y también es una forma de innovar, creo yo, porque es una forma de hacer de otra manera las cosas, de poder movilizar a las personas, ¿cierto?, en función de un objetivo que les va a ser provechoso, ¿cierto?, en todo ámbito, así que les hago esa invitación. Y ya para ir cerrando con las últimas láminas, les cuento que tenemos 51 organizaciones certificadas hoy día, aquí les muestro la lista por si es que se lo preguntan. Como ven, tenemos servicios públicos, tenemos empresas privadas, públicas, de todos los tamaños, como les mencionaba, pero aquí lo más interesante es que tenemos hartas empresas de rubros altamente masculinizados, en donde el desafío es doble para poder hablar en principio de temas de equidad de género y por otro lado instalar un sistema de gestión. Entonces ahí la invitación también es a no tener temor a poder avanzar en los temas, porque si es que lo ha podido hacer la minería, por ejemplo, que tiene muchos obstáculos para esto, perfectamente lo podemos hacer dentro del sector público. ¿Ya? Y además que tenemos hoy día el mandato de poder empujar un gobierno feminista y creo que eso también nos da hartas espaldas para poder poner estos temas sobre la mesa y poder empujarlos con más fuerza. Y ya por último, el desafío más grande, acelerar. Yo les decía, tenemos que hacer esto con mayor velocidad, no al ritmo que hemos venido trabajando, porque nos faltan 135 años para alcanzar la equidad de género según el World Economic Forum, y esa cifra siempre sube todos los años. Entonces es importante que cambiemos las formas de actuar, que cambiemos las estrategias y que nos movilicemos de la mejor manera posible, tanto a nivel micro, por ejemplo, a mis espacios más cercanos, de mayor confianza, que también son espacios de poder, ciertamente, y también en nuestros espacios laborales, fomentando la reflexión respecto a la equidad de género, la problematización respecto a aquello, y ojalá, en este caso, la instalación de buenas prácticas laborales con equidad de género o el sistema de gestión que yo les compartí, que también es una forma de innovar en la manera en que venimos haciendo las cosas, en la medida que venimos pensando los procesos también, porque incorporar la perspectiva de género ciertamente es una forma de innovar. O sea, eso no ha estado presente antes en el Estado, ni tampoco en nuestra forma, en nuestro quehacer. Entonces ahí también hay una invitación a que podamos mirar esto como una forma de avanzar en innovación, de hacer un Estado mucho más ágil, porque instalar una estructura y también movilizar el diálogo es una forma de ir cuestionando lo que hemos tenido hoy día instalado y naturalizado y ciertamente avanzar hacia un Estado transformador y un Estado mucho más abierto para las personas. Así que les dejo esa recomendación, ese desafío. Voy a dejar de compartir ahí para poder verles. Y bueno, si es que hay alguna pregunta, comentario o algo así, abro la palabra. Muchas gracias, Leslie. Tenemos un montón de preguntas acá en el chat que nos han ido haciendo. ¿Te parece si te comento algunas cosas? Bueno, hay muchas felicitaciones por la charla, muy interesante, la capacitación, mucha gente que agradece. Voy a contestar al tiro. La presentación y todos los materiales de esta charla van a estar disponibles una vez que la charla esté terminada. Les va a llegar un correo avisándole que los materiales ya están subidos a la plataforma. Nos preguntaron harto sobre datos, como alguien compartió el dato de que el Centro de Estudios y Análisis del Delito se pueden encontrar estadísticas de violencia intrafamiliar en caso de hombres. También alguien preguntó si habían datos sobre violencia cruzada, Leslie. Ya apagado el micrófono. Mira, no tenemos datos particulares respecto a aquello, pero en la unidad de violencia del servicio sí, ahí contamos con esos datos y podríamos compartirlos. Así que yo me podría anotar eso como tarea inmediatamente para que después no se me olvide, para poder compartirles eso, esas cifras. Porque claro, es importante que podamos contar con datos y que también puedan estar actualizados. Eso también es fundamental. Hoy día tenemos un espacio en el INE en donde tenemos datos
que en algunos momentos están actualizados y en otros no. Ciertamente hay pocas encuestas respecto a género. Hoy día se está gestando, afortunadamente, la próxima encuesta de uso del tiempo, que también es súper potente para poder ver cómo estamos distribuyendo el tiempo hombres y mujeres. Yo les decía, en muchos casos la igualdad se mide en cuánto tiempo tenemos para el ocio de las personas. Entonces ahí vamos viendo cómo las mujeres vamos quedando atrás. Así que también les hago la invitación a que puedan revisar la página del INE, tienen un espacio de datos de género súper importante y van actualizando ahí también los datos de participación laboral, femenina, de brecha. Así que ese espacio está bueno. Me anoto lo de los datos de violencia cruzada. Buenísimo. También tenemos algunos comentarios sobre la norma 3262. Ruth dice que la certificación se realizó en Codelco, en Gabriela Mistral, y que el talento no tiene género, ese es un comentario. Y hay preguntas sobre la norma de dos tipos, básicamente. Una es si se puede certificar individualmente o es institucional la certificación. Sí, es de manera institucional. O sea, me refiero, o sea, preguntan individualmente como que una persona podría certificarse en la norma, como alguna funcionaria particular. Me imagino que para allá Debe llega ser la así. pregunta. ¿Sí? Ya, no, esto es como organización, porque la instalación del sistema de gestión es para las organizaciones. Lo que pueden hacer, sí, en términos personal, por ejemplo, es poder tomar la capacitación que tiene el INN hoy día en materia de la norma para que sepan en concreto cuáles son los detalles de la norma, profundizar también el paso a paso que yo les he presentado ahora muy flash, muy rápidamente, pero esa es una buena instancia. Se pueden ahí formar como agentes de igualdad en temas de equidad de género y bueno, también participar de lo que tenemos en el servicio como capacitación y oferta de formación. En este caso vamos a abrir prontamente un curso para servicios públicos que se llama Agentes de Igualdad, en donde abordamos principalmente la norma desde la particularidad del servicio público, ya que es distinta a la realidad, por supuesto, de las empresas privadas. Así que ahí también les voy a estar compartiendo a través del LabGov esa convocatoria cuando tengamos la fecha clara para que puedan participar y sumarse porque es un espacio muy provechoso para, en este caso, las funcionarias y funcionarios públicos. Buenísimo, te vamos a cobrar ahí el dato. Me voy a anotar. Pero sí, tenemos hartos comentarios más en el chat. Quisiera hacerlos de forma más generalizada también para dar la oportunidad de abrir la palabra a través de los micrófonos. Alguien con la inicial M y luego dice pescador comenta sobre la conciliación y la corresponsabilidad si tienen que ver con la carga laboral y cómo se puede equiparar esto en su institución, o es algo que tiene que ver con la vida personal y no se mezcla con lo laboral. Sí, ahí es súper importante, qué buena pregunta, porque tenemos diferentes formas también de poder reconocer la posibilidad de acción en materia de corresponsabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Si uno lo mira desde el espacio privado, desde el espacio más bien doméstico, uno podría decir, bueno, una forma de fomentar la corresponsabilidad ahí es ciertamente revisar la redistribución o distribución de las tareas entre hombres y mujeres, en realidad entre las personas que están dentro del hogar y ver cómo funciona aquello, si es que hay o no una repartición justa, digamos, de las tareas, considerando las personas funcionales, digamos, dentro de la casa que pueden hacer alguna tarea. Eso por una parte, pero en el espacio laboral la lógica es distinta, porque como no es un espacio principalmente en donde tengamos distribución de tareas domésticas, ciertamente, lo que tenemos que hacer acá para empujar la corresponsabilidad es contar con medidas básicas que nos permitan a hombres y mujeres, en este caso, poder acercarnos al espacio doméstico. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que las medidas que se han instalado generalmente carecen del apellido corresponsabilidad, tienen que ver más bien con conciliación, eso por una parte. Y por otro lado, también las culturas organizacionales, como por supuesto están permeadas de sesgos y estereotipos de género, en muchos casos cuando los hombres han querido hacer uso de medidas de conciliación, poniendo el acento en la corresponsabilidad, ¿cierto? En muchos casos son las jefaturas las que les preguntan, oye, ¿y tu señora no puede llevar a tu hijo al doctor, por ejemplo? ¿O por qué no va, no tienes señora que lo lleve al médico? O sea, estos comentarios son los que a mí me dicen en los talleres cuando me ha tocado en otras instancias conversar respecto al tema. Pero eso es lo que sucede en el espacio laboral. Entonces, ahí es importante que hagamos la revisión respecto a cuáles son las medidas que podemos incorporar y que revisemos que esas medidas efectivamente apunten a la corresponsabilidad. Por eso yo decía, veamos de qué manera podemos ir empujando un poco más a los hombres al espacio doméstico, porque lo que ha pasado es que, claro, las mujeres hemos entrado al mercado laboral, que es el espacio público, digamos,
pero eso no ha venido acompañado de que los hombres se acerquen mucho más al espacio doméstico y a las tareas que hay ahí. Entonces, en la medida que fomentemos ese acercamiento por parte de los hombres, también vamos a ir abriendo puertas para que las mujeres puedan ir descomprimiendo sus cargas en este caso. Buenísimo. También teníamos una pregunta que comentaba sobre las carreras que hay laborales y también los accesos a la como toma de decisiones o jefaturas de ese tipo de cargos. Y había un comentario de que esto era interesante, pero que también dependía mucho de quién está en el gobierno de turno y que ojalá esto se pudiera como afianzar de alguna forma en la forma en que nos relacionamos. Y sobre ese comentario también quería relevar que hay ciertas formas, como tú comentabas, Leslie, de entender los liderazgos de forma más masculinizada para validarse. Y también, por el contrario, por ejemplo, como el rol de secretaria está más ocupado por subjetividades más feminizadas. Dicho esto, tenemos un montón de comentarios en el chat, me gustaría abordarlos todos, pero también quisiera dar espacio para algunas palabras. Vamos a ir con la lista de manos que tenemos levantadas. Nicole, si puedes activar tu audio para hacer la pregunta o comentario que quieras hacer. Voy a pedir que por favor nos mantengamos breves en hacer las preguntas y las intervenciones, considerando que tenemos poquito tiempo y que hay hartas personas que quieren participar. Nicole, ¿estás ahí? Es como una sesión de espiritismo. Nicole. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, dale. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, la charla muy buena, muy interesante, a Leslie, que estuvo todo muy entretenido. Bueno, de partida me presento, yo soy Nicole Pereira, soy funcionaria pública, trabajo en el CERNAC, y más que nada, nosotros somos, por así decirlo, nuevos en esto de la perspectiva de género, si bien tenemos metas MEI asociadas, pero también es un trabajo incipiente que hemos estado desarrollando, no estamos ni siquiera certificados, de hecho hay muchas empresas que nos ganan en eso, así que tenemos una gran deuda y de esto, como se puede decir, en casa de herreros, cuchillo de palo. Nosotros tenemos muchas actividades hacia los consumidores que abordan la perspectiva de género, muchos estudios, encuestas. Ahora último salió el tema de la publicidad sexista, también lo vemos con adultos mayores. Tengo unas preguntas ahí asociadas como, bueno, nosotros para quizás certificarnos tendríamos que pasar por todas estas etapas que bien mencionó Leslie, hacer un levantamiento, seguir esta planificación, y tengo ahí muy específico, si bien pueden existir estos procedimientos de acoso laboral o sexual, ¿es decidor o no que que estos existan? O sea, que estos casos existan, porque a mí me pasa y tengo la duda. Con el tema de género, mucho ocurre de que la gente no confía en los procedimientos, entonces eventualmente puede que hayan procedimientos y hay un rumor, o sea, como casi como correo de brujas institucionales que no hay ningún sumario, por ejemplo, por acoso laboral en servicio que haya concluido con alguna sanción efectiva. Entonces, no sé, eso le queda a uno como funcionario dando vueltas, o sea, son eficientes, funcionan, más que nada como eso, cómo se puede controlar eso y cómo se puede trabajar eso también desde una perspectiva, como lo dije ya, nosotros somos incipientes en esto, de un trabajo de hormiguita muy paso a paso, muy chiquitito que llevamos hasta ahora. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Nicole. Efectivamente, a ver, hay una diferencia cuando hay norma y cuando no hay norma. Yo aquí voy a parecer vendedora, pero cuando está la norma, tú tienes que revisar año a año la usabilidad de los procedimientos y tienes que revisar año a año cómo se llevó cada caso, si es que se dio cumplimiento o no al procedimiento, si es que se cumplieron los plazos, cuáles fueron las sanciones. Tú tienes que revisarlo porque eso es parte de la mejora continua, porque si el procedimiento no está operando como corresponde, no está tomando los tiempos que corresponden, entonces hay que modificarlo. Acá lo que se hace con esta norma y bajo esta perspectiva es poder ajustar los procedimientos a las personas finalmente, a lo que sucede en la institución. Entonces ahí hay una oportunidad con la implementación de esta norma de poder revisar los procedimientos, porque como tú bien dices, si es que en tu institución hoy día no hay ningún sumario en esta materia, no hay ninguna denuncia, es raro porque, ¿qué es lo que pasa? Si es que uno mira la cifra finalmente de denuncia, de acoso sexual y acoso laboral,
te vas a encontrar con que esta problemática efectivamente existe. Entonces es muy extraño que no lo tengas en tu organización. Eso es una cosa muy, muy rara. A veces me dicen, estamos súper bien en mi empresa porque nunca hemos usado el procedimiento. Yo digo, ojo, entonces hay que mirar el procedimiento. Ahora, sin norma, sin implementación, claro, esto queda sujeto, como les decía, a la discrecionalidad de quien esté como autoridad o de las jefaturas que lleven esos procesos. Entonces, por eso es importante poder avanzar al menos en el compromiso de mejora continua de estos procedimientos, o al menos instalar algún tipo de compromiso de revisión anual o cada 2 años de cómo se han ido dando los diferentes procesos. Entonces, es importante ahí que podamos revisar eso. Y creo que alguien decía respecto a la finalidad de los sumarios. Claro, ahí también hay un tema importante, porque si tú no tienes, por ejemplo, algún tipo de sensibilización o algún tipo de acercamiento a los temas de género, a por qué se podría gestar una relación de acoso sexual, por ejemplo, dentro de la institución, es muy difícil que tú puedas comprender cómo eso puede llegar a ser un problema o cuál puede ser el impacto que pueda tener en las personas, y eso también va a influir en la sanción que puedas incorporar. Entonces a mí no me extraña si es que nunca se han trabajado los temas de género en la institución, por ejemplo, que a la hora de hacer un sumario o a la hora de establecer una sanción, eso no sea significativo, por ejemplo, desde el punto de vista de las funcionarias o funcionarios, porque no hay un acercamiento al género, que está a la base de las violencias en el espacio laboral. Es clave la sensibilización en ese caso. Entonces ahí yo insisto con la invitación a que puedan conocer la norma, a que puedan conocer también los beneficios que tiene. Y lo otro que es importante señalar es que si quieren implementar el sistema de gestión y no certificarse al final, también está bien. Ya también pueden empezar el proceso sin decir, me voy a certificar en un año más. No, pueden entrar en el proceso de implementación y hacer el ejercicio, porque es muy útil contar con una estructura dentro de la organización que me permita estar vigilante en los temas de género que están cruzados en los diferentes procesos, ¿cierto?, de la organización y los diferentes espacios y labores también que desarrollamos. Así que les hago también esa invitación para que puedan acercarse a este instrumento de gestión. Muchas gracias, Leslie. Tenemos tiempo para una última palabra. Voy a pedirle a Rodrigo Ursúa. Rodrigo, si puedes activar tu micrófono, te voy a pedir Sí, que pero mantengas la intervención breve porque nos quedan poquitos minutos. no, de hecho, puede ser súper cortito para que pueda haber otra pregunta. Primero que todo, felicitarlas por la actividad, súper buena y de mucha utilidad. Yo simplemente quería decir un poco a Leslie, nosotros, bueno, yo soy el encargado de capacitación de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Hace poco ProChile obtuvo el sello Iguala, y es orden del subsecretario que nosotros como subsecretaría felizmente también hagamos el mismo procedimiento. Por el chat voy a compartir mis datos porque me gustaría ahí colaborar con ustedes de hacer un hito de lanzamiento, y creo que ahí sería súper bueno poder, no sé, a través tuyo, Fran, Leslie, poder hacer esta misma charla para nuestros funcionarios. Somos alrededor de 200, entonces creo que sería un súper buen hito partir con esta actividad de la importancia de género. Simplemente eso, muchas gracias. Súper, buena noticia ahí que se nos sume un nuevo servicio a esta implementación. Esperamos recibir muchas más noticias como esta, así que qué bueno, Rodrigo, me alegro por eso, y claro, estemos en contacto. Igual mi contacto va a quedar, creo, en la página, por si es que alguien más tiene interés en preguntar más o profundizar eso. Sí, tu contacto va a quedar ahí y las personas te pueden contactar también a través de los comentarios en la misma página. Si la etiquetan a Leslie, ahí los comentarios le van a llegar y a medida que ella pueda ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Ya vamos llegando al final de la actividad. Leslie, quería aprovechar de comentar algo que salió en el chat en varias oportunidades y que volvió a salir, entonces no me gustaría desaprovechar la oportunidad, que es como la forma en que se plantean algunas preguntas en términos a la igualdad de género, y también preguntar, o sea, siempre se encuadran en este binario hombre-mujer, y preguntar si es que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad se aborda de una manera más diversa, pensando que la igualdad de género no incluye solamente hombre-mujer. Sí, es una muy buena pregunta. En este caso, con esta norma en particular, solamente lo estamos abordando desde un término más binario, pero ahí también, porque la norma está establecida de esa manera, ¿ya? No tiene una amplitud todavía mayor al reconocimiento de las diversidades que existen hoy día de género.
Pero ahí lo que nosotros estamos tomando como estrategia un poco es hacer el cruce entre lo que se ha desarrollado en materia de diversidad e inclusión en las organizaciones y esta norma. Es decir, cuando miramos, por ejemplo, los diferentes procedimientos y si es que la organización tiene algún avance en materia de diversidad e inclusión, la idea es que podamos hacer el cruce, que por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género, hagamos ahí la incorporación de nuestra realidad como organización y de los géneros que puedan estar representados allí. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de conciliación con corresponsabilidad o en todo lo que tiene que ver con la conversación también con estereotipos de género. Ciertamente lo hablamos así binario porque la norma así lo establece, pero está la posibilidad de que ustedes lo puedan ampliar internamente en la forma en que vayan a ir implementando la norma, en cómo vayan abriendo los diálogos y ahí las conversaciones, pero sí, está hoy día de manera binario, es un desafío que tenemos, yo lo tengo súper claro, esperaría poder ampliarlo, pero los tiempos para modificar las normativas en este caso son bastante difíciles de cambiar, entonces estamos con ese pendiente, pero esperamos que en el avance de la equidad entre hombres y mujeres en principio, podamos luego ir acercándonos al resto de las diversidades y también el resto de los géneros. Buenísimo, ojalá que avancemos pronto en la diversidad como tú mencionas. Yo ahora quería, ¿se ve mi pantalla? ¿Tú me puedes confirmar, Javi? Se ve. Sí, se ve. perfecto. Ya estamos llegando al final de la sesión, nos quedan un par de minutitos y queremos conocer cómo fue su experiencia con la charla. Entonces tenemos preparada una encuesta muy breve, que toma menos de un minuto contestar, y que pueden acceder escaneando el código o accediendo a través de la información que Jai va a poner ahí en el chat. Les va a poner un link directo. Es muy breve, toma menos de un minuto contestar, y nos interesa mucho su retroalimentación para poder mejorar o saber qué les gusta, qué podríamos cambiar, qué podríamos incorporar en charlas y talleres que se vengan con la agenda de aprendizaje. Voy a dejar ahí el QR un segundito más para que lo puedan escanear. Y también al final de esta encuesta hay una invitación para que se puedan unir a la próxima charla que tenemos en el contexto de la agenda de aprendizaje, que en realidad no es una charla, es un taller de cómo explotar los datos abiertos y no tanto, el caso de las compras públicas, que va a estar facilitando un analista de datos del Observatorio de Gasto Fiscal la próxima semana en el mismo horario que tenemos ahora. Ya que estamos llegando al final, voy a dejar de proyectar y les voy a pedir a todas las personas si pueden encender sus cámaras para que nos tomemos una foto. Javi, que es nuestra anfitriona digital de hoy y que ha hecho toda esta experiencia posible en lo virtual, nos va a contar cuando ya estemos listos, listes para la foto. Ya, bacán. Oye, son hartas personas, así que me voy a demorar un poquito. Dale, Pero Javi. sonrían. Aquí ya tengo una. Voy a ir a la otra hoja. Un segundo. Listo. Me voy a la otra hoja. Ahí me aparece el chat entre medio. Dame un segundo. Para las personas que no puedan encender su cámara, igual va a quedar su nombre ahí, para que se lleven como un recuerdo de la sesión. Veo que también hay personas que están apareciendo de a dos en la foto, buenísimo. Eso es innovar. Ya estamos casi. Que había mucha convocatoria. Mucha, tremenda convocatoria. Estoy en el penúltimo y terminamos. Estamos. Buenísimo, Jaime, muchas gracias. Quiero darle las gracias a Leslie por la tremenda charla que se mandó hoy día, por aceptar nuestra invitación de participar en la agenda. Quiero darle las gracias a todas las personas que se conectaron hoy día, por los aportes que hicieron en el chat, sus muy interesantes preguntas, los datos que nos compartieron también. Todos estos datos generosamente compartidos los vamos a dejar subidos también en la página para que todas las personas puedan acceder ahí a los links que compartieron, también los datos que Leslie nos dijo que nos iba a compartir post charla, y también agradecer a la Javi, que fue nuestra anfitriona digital de hoy.
Con esto ya llegamos al final de la sesión. Muchas gracias por participar y nos vemos la próxima semana en una nueva actividad de la agenda de aprendizaje. Muchas gracias a todas, todos y todes por conectarse. Voy a invitar a ver si es que pueden abrir su micrófono para que nos despidamos. Se supone que ahora deberían poder. Ahora, Chao. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Excelente el taller, gracias. Gracias, excelente.